Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al podcast Festivales. Como siempre, cuando de Cannes se trata, acompañado por Manu Yáñez y con el apoyo de Movie. Así que sin más prolegómenos ni preámbulos, saludo desde Buenos Aires y en Barcelona, mi amigo Manu Yáñez. ¿Cómo estás, Manu? Precalentando motores, me imagino, para esta edición 79 de Cannes. Sí, totalmente. Casi con la cabeza ya más allí que aquí. He podido además ver algunas películas. Como hay tanta película española este año en el festival, he visto algunas y con muchas ganas, siempre con mucha ilusión, detectando ya tendencias y con ganas de ver. Siempre esta experiencia de ir a Cannes es un adelanto muy exclusivo de lo que serán los títulos más relevantes de la temporada, con lo cual, como siempre, con muchas ganas. Y creo que en esto que decías hay realmente una de las tendencias, ¿no? Uno podría decir cineastas japoneses, no necesariamente filmando en su país, sino en Francia, mucho autor extranjero rodando con estrellas justamente francesas y con la industria francesa detrás, pero me parece que es un buen punto de partida y seguramente le dedicaremos un episodio cuando ya haya avanzado Cannes que tiene que ver con, por segundo año consecutivo y en esta edición récord, la presencia del cine español, ¿no? Consolidando justamente un muy buen momento. Sí, sí, es realmente impresionante y prácticamente inédito el hecho de que hayan tres películas españolas en la sección oficial a competición. En este caso, además, está Amarga Navidad, que como es habitual, Pedro Almodóvar estrena un poco antes sus películas, con lo cual ya está estrenada en España. A mí me parece una película extraordinaria, por cierto. Después también tenemos la película de los Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo, que se llama La Bola Negra, que está inspirada en una obra teatral de Federico García Lorca. Y después tenemos como tercera aparición la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, El Ser Querido, con Javier Bardem como protagonista. Hay una pequeña polémica en torno a esta película por el hecho de que su trama se parece bastante a la de Sentimental Value, la película que el año pasado justamente vimos en Cannes de Joaquim Trier. Pero bueno, sí, de partida están estas tres películas españolas en la sección oficial a competición, pero no solo eso, sino es que también hay títulos españoles en otras secciones. Por ejemplo, en la Semana de la Crítica está la película Viva, que es la ópera prima de Aina Clotet, que yo he podido ver y ya puedo adelantar que me parece una película interesante. Y también, por ejemplo, en La Cinef, esta sección de cortometrajes donde entran películas de escuelas de cine, por segundo año consecutivo se ha colado una película de la SCAC, que me hace especial ilusión porque es donde yo doy clases. Y el cortometraje que ha entrado es de Aina Callejón, se llama Tú, yo y la vaca, y es una comedia sobre la adicción a los teléfonos móviles. Me parece un muy buen cortometraje. Entonces hay como presencia española por todas partes, incluso la presidenta del jurado de la CINEF, Carla Simón, ¿no? Que el año pasado estuvo compitiendo en la oficial, con lo cual sí, es un momento dulce para la cinematografía española. Incluso, es más, hay algunas coproducciones. El Deshielo, por ejemplo, de la directora chilena Manuela Martelli, es coproducción con España. Con lo cual, sí, es una tendencia. Es verdad, esto podríamos apuntar que es una primera tendencia, pero yo, por cierto, la englobaría en otra tendencia, que es la cantidad de películas en la competición oficial
que son coproducciones en las que participan países europeos. Ujú, O sea, de las 22 películas de la competición oficial, 17 tienen a algún país europeo como el principal coproductor. ujú. Y en 18 de las 22 está Francia metida en la coproducción. Con lo cual yo diría que la tendencia principal es casi la dictadura de las coproducciones internacionales en el ámbito del cine de autor. Sí, ayer mandaban también una invitación a una proyección de una película que se llama The End of It, de María Martínez Bayona, y que está en Cannes Premier, y también, digamos, son películas, ¿no? En este caso Rebeca Hall, Numi Rapaz, Gael García Bernal, con lo cual esta tendencia que nosotros venimos viendo de ediciones anteriores, de que el cine francés no solamente es coproductor de bueno, los agentes de venta franceses toman las películas porque van a Cannes, sino este hecho de convocar a cineastas como, no sé, Hamaguchi o Farhadi para que filmen en su propia industria. Bueno, lo estamos viendo quizás en un poco menor medida, porque la industria española no es tan poderosa como la francesa, pero sí de manera creciente, consolidada esta presencia y creo que en ese sentido Cannes ha puesto la lupa, ¿no? Ya son, como decíamos, el año pasado dos películas en la disputa por la Palma de Oro, en este caso ya son tres. El año pasado, por ejemplo, Almodóvar como productor de la película de Laye, esta vez, como casi siempre, en sección oficial. Entonces me parece que ahí hay algo que demuestra cierto poderío y bueno, acá a la distancia, digamos, viendo justamente el caso contrario, que fue la destrucción paulativa, progresiva, consciente por parte del gobierno argentino de la industria audiovisual, una presencia muy menor tanto del cine argentino como diría en general del cine latinoamericano, ¿no? Pero sí, me parece que Kant tiene muy claro, por lo menos en estos tiempos de gestión de Thierry Fremont, de cuál es su norte, a dónde apunta, cuáles son sus prioridades, ¿no? Y en ese sentido, por suerte, para la industria audiovisual española, creo que quedó como ubicada en un muy buen lugar, un lugar de privilegio. Yo creo que este factor al que apuntas de la necesidad de que en los repartos de las películas hayan figuras que de algún modo garanticen al festival un cierto glamour es capital. Y en ese sentido, el hecho de que Javier Bardem sea una estrella internacional o que Penélope Cruz, que de hecho, por lo que a mí me consta, yo todavía no he podido ver la película de los Javis, titulada La Bola Negra. Pero en principio ella solo hace un papel secundario. Pero, por ejemplo, cuando Thierry Fremont hizo el anuncio de la sección oficial y mencionó la bola negra, se refirió sobre todo a la presencia de Penélope Cruz. Entonces, para mí es evidente que para Thierry Fremont, el director del festival, es esencial. Siempre nosotros tenemos en cuenta a la hora del análisis que obviamente tiene que haber detrás un cineasta o una cineasta con cierto prestigio autoral, etcétera, etcétera. Por otro lado, temáticas que sean provocadoras o que se comenten o que tengan despliegue mediático después, si hay controversia, aún mejor. Y por supuesto, el otro ojo, o la otra atención por parte del equipo de programación tiene que ver con llenar las alfombras rojas con figuras. Entonces, cuando hay quizás una película europea, pero con estrellas consagradas en Hollywood, etcétera, etcétera, eso me parece que es el plus que necesitan para ser seleccionadas, ¿no? Digo, a igualdad de oportunidades de criterio o de un nivel artístico parejo si una película tiene uno o dos o tres figuras que van a caer bien en la televisación o en las redes sociales, en los reels, etcétera, etcétera, bueno, me parece que ahí se decanta por estas películas con cierto glamour. Sí, en este sentido para mí hubo un momento muy fundacional. Es verdad que esto no es una novedad, o sea, ya en los años 80 Godard filmó con estrellas de Hollywood y el intercambio entre Europa y Hollywood ha sido permanente. Pero en el contexto del modelo actual del Festival de Cannes,
yo tengo como momento fundacional las colaboraciones entre Olivier Assayas y Kristen Stewart. Y Mm. después cuando Yorgos Lanthimos empezó a colaborar con estrellas de Hollywood. Y creo que ahí ya se asentó este fenómeno que este año está en varias películas. Por ejemplo, la nueva película del rumano Cristian Mungiu, que se titula Fjord, está protagonizada por Renate Reinsve, que ya es una estrella internacional, y Sebastian Stan, que es curioso porque es una estrella de Hollywood, pero él es de origen rumano. Mm. Entonces ahí ha jugado muy bien las cartas Cristian Mungiu. Y por otra parte, esto está en algunas películas francesas, que esto Mm. ya lo has mencionado. La nueva película, por ejemplo, del iraní Asghar Farhadi cuenta con Isabelle Huppert y Virginie Fira como protagonistas. El título de la película es Histoires Parallèles. Pero también tenemos, por ejemplo, a un cineasta surcoreano como Na Hong Jin, que en principio será el principal representante del cine de género, fantástico, terror, comedia, ¿no? Eso en lo que son especialistas los surcoreanos. En su película que se titula Hope, aparecen Alicia Vikander y Michael Fassbender. Con lo cual, este modelo al que nos estamos refiriendo claramente se va estableciendo de manera cada vez más sólida. Sí, y a mí me causa un poco de gracia, entre comillas, y algo de perplejidad también cuando desde Cannes se habla de, o se pone el énfasis un poco también para despistar en la nacionalidad del director, como que, bueno, es un festival muy internacional, muy diverso, muy amplio. Entonces te dicen, bueno, la película del húngaro Laszlo Nemes, ¿no? Y entonces vos después ves que es Mulan, que es la biopic del héroe de la resistencia francesa Jean Moulin, interpretada por Gilles Lelouch. Entonces, es una película francesa, solo que contrataron a un director húngaro para que la haga. Digo, en este sentido de que quizás no es tanta la diversidad que nos quieren o pretenden vender como que sí, sí es un lugar donde el cine de autor tiene un lugar privilegiado. Sabemos que en los últimos años las películas premiadas y no solo premiadas en Cannes han llegado después al Oscar con muchas chances, muchas nominaciones y a veces incluso ganándola. Pero estas dos o tres tendencias de que las películas sea considerada francesa, porque para la industria es muy importante si se filmó en Francia, si los técnicos fueron franceses, si la mayoría del financiamiento es francés, pues después le sirve para todas estas estadísticas que dicen el cine francés tuvo el 49% del público total. Bueno, eh, son cosas que dichas así parecen muy técnicas, pero que hacen a la consolidación de la industria y también en el frente local, porque bueno, también con el avance de las derechas se pone en cuestionamiento el financiamiento público al cine, etcétera, etcétera. Creo que otra de las características de esta edición, no sé si para bien o para mal, lo podremos ver, es que hay poca presencia del cine estadounidense en general, y, y faltan esas películas de Hollywood muy potentes que, bueno, concitan el interés mediático. Incluso una de las pocas que aparecieron fueron a último momento, ¿no? En el segundo anuncio, como por ejemplo Paper Tiger de James Gray, esta película con Adam Driver y Scarlett Johansson, que se creía que sí, pero si no la compraba Neon, no se sabía si entraba, y bueno, a último momento ingresó. Pero me parece que podría ser un año más bien escaso de cine estadounidense. Sí, realmente como apuntas, en la sección oficial a competición solo hay dos películas dirigidas por cineastas estadounidenses. Yo tengo muchas esperanzas en la película de James Gray porque me parece de los grandes cineastas estadounidenses de las últimas décadas. También está la película The Man I Love de Ida Sachs, que promete porque la premisa parece un poco extravagante. Se ha vendido como una especie de musical protagonizado por Rami Malek y centrado en la epidemia del SIDA, en cómo la epidemia del SIDA impactó en el mundo artístico de Nueva York en los años 80. Tenemos solo estas dos películas estadounidenses en la sección oficial. Hay que rascar un poco más y ir a otras secciones, por ejemplo, en Uncertain Regard, una cierta mirada, que en los últimos años se ha convertido en una sección prácticamente exclusiva
para jóvenes directores y directoras. La película que inaugurará esta sección es Teenage Sex and Death at Camp Miasma, que es la nueva película de Jane Schoenbrunn, que es una de las cineastas más emergentes del ámbito del cine indie. Y después también en esta sección hay una película que se llama Club Kid, protagonizada por Cara Delevingne. El director es Jordan Firstman. Y después hay algunos documentales. Hay un documental de Steven Soderbergh titulado John Lennon, The Last Interview. Después hay otro documental de Ron Howard titulado Avedon. Mm. Después también hay la ópera prima como director de John Travolta, que es una película cortita de poco más de una hora que se estrenará después en Apple TV sobre el mundo de la aviación. Pero digamos, yo diría claramente la única gran figura del cine estadounidense que va a protagonizar este Cannes será James Gray. Y Mm. tú apuntabas que no hay ninguna de las grandes películas estadounidenses que tenga proyección industrial, ¿no? Mm. Este año, cuando, por ejemplo, había películas como la nueva de Steven Spielberg o la Odisea de Christopher Nolan, que por calendario podrían haber estado en el Festival de Cannes, ¿no? Pero parece que Spielberg está muy empeñado en que se conserven los secretos que contiene su película y no quiere mostrarla antes del estreno comercial. Y después, bueno, por supuesto que Cannes tiene no solamente la competencia oficial, que es donde se concentra quizás las coberturas de los medios y ahora de los influencers y los streamers y los youtubers y todo ese ecosistema de nuevos medios. Hay, por supuesto, mucho y bueno en general en las secciones, en la sección oficial, pero fuera de competencia, y también en las secciones paralelas, como sobre todo la quincena de cineastas. Vamos a tratar de en la medida de lo posible. Siempre Cannes exige multiplicarse, y en tu caso, Manu, vos haces muchas entrevistas, con lo cual a veces se complica ir a ver películas en otras secciones, pero bueno, Cannes tiene esa doble misión. Por un lado, consolidar una suerte de élite de, entre comillas, abonados que finalmente se transforman en protagonistas de lo que se llama la temporada de premios, que concluye con el Oscar, pero también el descubrimiento de nuevas figuras, ¿no? Me parece que ahí está también nuestra doble misión. Bueno, claro, por supuesto, seguir las películas de, no sé, Valesca Grisebach, de Lucas Don, de Hamaguchi, de Hirokazu Koreda. O sea, hay mucho y bueno, o que promete por lo menos en sección oficial a competición, pero también, bueno, lo que vos decías, Ansertan Regar, convertida en una sección de descubrimiento con muchas óperas primas o segundos largometrajes. Y después sí, la quincena. No sé si tenés alguna película de la quincena que te Mm. interese particularmente. En mi caso, por ejemplo, obviamente lo de Lisandro Alonso, película que todavía no pude ver, pero es como una especie de regreso un cuarto de siglo después a su ópera prima y al personaje de La Libertad, ¿no? El hachero que en el 2001 protagonizó esta especie de mixtura entre lo documental, lo observacional, lo ficcional. Una película que en un momento tuvo cierto impacto y que, bueno, Lisandro, 25 años después, regresa con La Libertad Doble, pero bueno, vos hablabas de Dominga Sotomayor. Va a estar Radu Jude, va a estar el último documental de Alain Cavalier a sus 90 y pico de años, Quentin Dupieux con una película de animación, lo nuevo de Cantemir Balagov. O sea que hay, por supuesto que después estas películas que suenan bien y que podrían ser o que aparentan tener interés, vamos a ver si concretan o no todo esto que prometen, pero me parece que la quincena siempre es un ámbito valioso. Sí, y yo diría que este año han hecho una apuesta más fuerte por intentar conseguir obras de autores de peso. El año pasado, yo creo, más allá de la nueva película de Christian Petzold, a priori no habían focos de interés tan prometedores.
este año el hecho Y de la de que la PID, ¿no? Me parece que la de la PID fue una película Rapid, importante. es verdad, Yes. es verdad. Pero este año el hecho de que esté esta película de Radu Jude, que además parece que es un remake de Diario de una camarera de Luis Buñuel, o la nueva película de Bruno Dumont, o las que tú comentaste, prometen bastante. Y otro factor o otra tendencia que me gustaría comentar contigo es el hecho de que cuando hablamos de la sección oficial a competición, casi siempre solemos referirnos a que es una sección que acostumbra a estar plagada de vacas sagradas, ¿no? Directores y directoras que ya han estado en la competición oficial o que incluso han ganado la Palma de Oro. Tengo la impresión que este año el festival ha intentado incorporar nuevos nombres a esta competición oficial. Es verdad que no son desconocidos y desconocidas, algunos de ellos y de ellas ya presentaron sus películas en años anteriores en Cannes, pero nunca en la competición oficial. Y esto me parece interesante. Y por ejemplo, tenemos a Marie Kreutzer, esta directora austríaca que hace unos años estrenó la película Corsage. Aquí en España se llamó La Emperatriz Rebelde, aquella aproximación a la figura de Sisi Emperatriz que jugaba un poco con los anacronismos. Y está aquí su nueva película. Es una película con Lea Seydoux y Catherine Deneuve. ¿A qué me refiero? Que está muy bien que vos que la cites como un caso interesante de incorporación, pero lo hace de la mano de estrellas francesas. Digo, consolidando un poco también lo que veníamos diciendo, que para ascender en los escalones, ¿no? Tan propios de Cannes, incluso en su propia apertura, yo creo que para ir subiendo te conviene siempre tener estrellas francesas o estrellas hollywoodenses para así asegurarte ese ascenso. Pero Sí, sí, no, te doy toda la razón. Pero también es verdad que nosotros, como cinéfilos de vieja escuela, tenemos esta devoción por la figura del autor o la autora de las películas, ¿no? Y ahí estaba, como he comentado, Marie Kreutzer. También está la película que más espero yo del festival, que es la nueva película de Valeska Griesbach, The Dreamed Adventure. Es una directora que tiene un modo muy singular de aproximarse a la intimidad de sus personajes y de encontrar una cierta verdad emocional o existencial en sus relatos y al mismo tiempo una capacidad para introducir en sus películas pinceladas o reflexiones de corte geopolítico. Tengo muchas ganas de ver la película de Valeska Griesbach. Después también directores o directoras que no... Está el francés Arthur Harari, ¿no? Que creo que su película también está protagonizada por Lea Seydoux, The Unknown, pero yo tengo mucho interés en ver esta película. Y después, de entre los nuevos nombres, yo también, bueno, también está este. Hay algunas figuras que yo desconocía por completo. Sí, sí, está Lea Missius, que yo recuerdo haber visto en la quincena de realizadores, Five Devils, creo que era una película tal cual. que mezclaba una aproximación más naturalista con elementos de fantasía o de cine fantástico. Pero después tenemos a Jeanne Herry, esta directora francesa que presenta una película que se llama Another Day. Con lo cual, a mí me resulta estimulante el hecho de, o ya he mencionado antes a Na Hong Jin, este director surcoreano, autor de películas muy vibrantes como The Chaser del año 2008 y sobre todo The Wailing Mm. del año 2016. Para mí, de las películas más terroríficas, de las aproximaciones más interesantes a la idea del mal y de lo demoníaco en el cine de las últimas décadas. Y también esta directora, Charlene Bourgeois-Taquet, yo tampoco la tenía mucho en el panorama y entró también en competencia oficial. Ahí en ese sentido también a veces aparecen apadrinados con el mismo equipo de anatomía de una caída, presentan, ¿entendés? Hay algo ahí también de transmisión de cineastas consagrados a otros más jóvenes, pero incluso esto que vos decías, que es real, que se puede ver también en la selección de cine español, ¿no? El año pasado Oliver Laye, Carla Simón, una vaca sagrada o un abonado como Almodóvar, pero también que hayan ingresado los Javi o Rodrigo Sorogoyen, que había estado con las bestias en Cannes Premier,
hay también algo ahí de renovar por el lado, por ejemplo, del cine español, con lo cual sí, así como a veces decimos que hay ciertas tendencias que se repiten, también está muy bien que vos marques que hay otras incorporaciones que son como, no sé si nuevos aires o renovadores, pero por lo menos que alimentan la posibilidad de que haya cambios importantes. Sí, estoy de acuerdo. Y realmente si uno se aleja un poco del detalle de la programación y la observas en su conjunto, llama la atención lo que has dicho antes, la ausencia de, como de grandes cineastas estadounidenses. Yo creo el hecho de que Cannes no permita el ingreso de películas de Netflix es un auténtico obstáculo, digamos, para la dimensión más mediática del festival. Yo me imagino a Alberto Barbera, el director del Festival de Venecia, frotándose las manos con la cantidad de películas muy mediáticas que tendrá este año, ¿no? Porque habían otras películas que sonaban para Cannes, como la de Iñárritu con Tom Cruise, Mm. que tampoco ha terminado entrando. Digamos, yo tengo la impresión que veremos en Cannes este año una fotografía parcial de lo que va a ser la primera línea mediática de la temporada de cine. Pero esto me parece bien, me parece bien, me parece estimulante. De hecho, de todos los nombres que hemos estado hablando, creo que me llaman más estas nuevas figuras que han entrado en la competición oficial, como es Valeska Griesbach, Lea Missiu, Rodrigo Sorogoyen, Na Hong-jin, que Artur Harari, que los más consagrados. Realmente las nuevas películas de Asghar Farhadi, de Pavel Pawlikowski, de Andrei Zvyagintsev, pueden estar muy bien, pero quizá las iré a ver con menos entusiasmo que estas otras. Sí, de todas maneras, y, digamos, como, quizás como cierre, el año pasado yo me acuerdo de que tanto en este podcast cero, digamos, o uno, pero en la previa, grabado con varios días de antelación, eh, teníamos como esta impresión de que quizás no era un gran año. Durante el festival también teníamos ciertas dudas. Pero después uno se pone a pensar cuáles fueron las películas, por ejemplo, nominadas a Mejor Película Internacional, ¿no? Que es como el Oscar, el Mundial, etcétera, etcétera, y terminaron siendo Un simple accidente de Panaji, El agente secreto de la película brasileña de Clever Mendoza Filho, Valor Sentimental y Sirat, la película de Oliver Laye, con lo cual esta idea de que, bueno, Cannes quizás no logró concitar el interés o no pudo seleccionar las películas clave que van a quedar para, no sé, Venecia, Toronto, San Sebastián, etcétera, etcétera, o el Festival de Nueva York o el que sea, no termina siendo necesariamente así y quizás estas películas que hoy nos suenan bueno, interesantes, pero quizás no fundamentales, vistas después, lanzadas posteriormente, recorriendo el circuito de festivales posteriores a Cannes, van creciendo, quizás la toman estas distribuidoras tipo A24, Neon, que tienen mucho lobby para el Oscar y terminan siendo como las películas más comentadas. Veremos. Hoy estaba leyendo que en el caso de Movie, que es nuestro auspiciante, bueno, ya compró 5 de las películas, 3 de ellas en competencia, con lo cual también hay ahí algo de la puja por parte de los grandes jugadores del negocio del cine de arte, que son Movie, que son Neon, que son A24 y algunas más. Bueno, veremos si alguna de estas películas que hoy quizás no nos suenan tan potentes, terminan creciendo y llegando a ser, bueno, como los highlights del año cinéfilo 2026. Así que bueno, Manu, nos reencontraremos en pocos días más, ya ahí en la Croisette, en la sala de prensa o en el Palacio de Festivales de Cannes, ya habiendo visto las primeras películas. Te agradezco, como siempre, la compañía en este emprendimiento, que ya es casi un clásico, o poco menos que un clásico. Y nada, agradeciendo otra vez el auspicio de Movie, nos reencontramos en breve. ¿Qué te parece? Perfecto. Muchas ganas de encontrarte ya in situ en Cannes. Gracias como siempre, Diego. Un gran abrazo y gracias, por supuesto, a quienes nos escuchan, sobre todo en España, sobre todo en Argentina, pero también sé que en otros países hispanoparlantes nos comentan por redes que siguen el podcast, así que allí estaremos y en breve ya desde Cannes.
Abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.